Marcos capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 35 al 36. Leamos también el 21 y el 22 y 23. Y luego leemos el 35 y el 36. ¿Lo tenemos? Marcos 5, 22, 23 y el versículo 35 y 36. Voy a leer la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Versículo 35 y 36. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Oramos. Padre, gracias esta mañana, adoramos y bendecimos tu nombre, dándote gracias por la oportunidad que nos brindas, Padre, de venir a la iglesia. Es un honor para nosotros, Señor, estar delante de ti exaltando tu nombre, Padre. Es un honor, Señor, que siendo tú el Rey de los cielos, del universo, siendo tan grande, tan sublime que tú eres, Señor, y nos da la oportunidad de poder entrar al trono de tu gracia. Pero sabemos claramente que todo esto se lo debemos a lo que Cristo hizo en el Calvario. Y en esta mañana te pedimos, amado Dios, de que tú seas ministrando, bendiciendo a cada hermano, cada hermana que ha llegado aquí a este lugar. Tú conoces la vida, el corazón, la necesidad que hay en cada persona, Señor. Y te pido en esta mañana que según la necesidad, Padre, que tú seas respondiendo y bendiciendo la vida de cada uno, Padre. Señor, me pongo en tus manos, pidiendo la guianza de tu Espíritu Santo en todo esto, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Tomen su asiento, Dios los bendiga esta mañana. El tema esta mañana, hermanos, es: Jesús se preocupa por los que sufren. Yo creo que como humanos todos sufrimos de diferentes maneras, porque hay sufrimientos en la vida de diferentes formas, y que hay ocasiones que cuando llega el momento que le toca a una persona, esa persona llega a pensar que nada más él está sufriendo más que todos, o que su dolor es más fuerte que el de los demás. Pero la verdad le voy a decir: todos somos humanos, todos nos dolemos, todos sufrimos. Así que este pasaje, hermanos, trata específicamente con la persona desesperada y sin esperanza. Este era Jairo. Y mientras, como puede acercarse la persona desesperada a Jesús, sabiendo que Jesús escucha la petición del ser humano. Él escucha, Él sabe lo que necesitamos. Él escucha la petición de la persona que se encuentra con desesperación en la vida. Así que esta misma actitud de una fe que venía a la expectativa es necesaria para cualquier cosa en nuestras vidas, o para cualquier persona que se acerque al Señor. Ahora, ya sea que esté desesperado o no esté desesperado, es preciso creer en el Evangelio y en el poder de Jesús para sanar. Platicamos esta mañana porque la verdad, no hay límite para el Señor. El Señor puede sanar, el Señor puede obrar, el Señor puede hacer cosas grandes en la vida del ser humano. Pero el asunto es que la persona crea lo que Dios dice en la palabra. Ahora veamos un detalle aquí importante, de que todo este tiempo, hablando de Jairo, hermanos, él estaba allí esperando en que el Señor obrara. Sin duda, cada vez más se sentía Jairo desesperado, porque él miraba que el Señor continuaba sanando personas, deteniéndose, haciendo la obra a lo que vino Cristo. Y creo yo que había hasta ansiedad en esta persona, porque cuando una persona se encuentra, hermano, desesperada, entra la ansiedad en la persona, y probablemente preguntándose por qué el Señor se demoraba tanto con aquella mujer que tenía 12 años enferma. Probablemente cruzó por su mente: ¿por qué
no vino más tarde esta mujer después de que hubiera ido el Señor a sanar primeramente a mi hija? Pero no fue así. Entonces, las demoras de Dios, hermanos, son con un motivo. Siempre tiene un motivo o tiene un propósito de parte del Señor, aunque a veces nosotros nos desesperemos, porque parece que cuando Dios se tarda en contestar, creemos que a Dios no le interesa nuestra situación. Y permítame mencionarle, a Dios le interesan nuestras situaciones. En cambio, hermanos, debería ser también una buena razón para que ejercitemos nuestra fe confiando en el Señor y sabiendo que Él tiene propósitos grandes en la vida de cada persona, hermano. Él los tiene, aunque a veces parezca contrario de que Dios, una cosa estoy seguro de que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento oportuno, cuando más lo necesitamos. Aunque aparentemente para nosotros sea tarde, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo y sabe lo que necesitamos. Y voy a tocar el punto, hermanos. El acercamiento con fe involucra una sencilla actitud, basado en el versículo 35 al 36, que dice: mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa al oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ahora, Cristo, hermanos, ¿sabe usted que Él es el objeto de nuestra fe? No es únicamente creer lo que la gente diga, sino que debe ser Cristo siempre la razón de nuestra fe. Así que esta clase de fe, mis hermanos, siempre logra tomarse de la mano del Señor, porque esto fue lo que vino a hacer Jairo. Jesús sabe cuando una persona realmente cree en Él. Él sabe perfectamente. Yo le pudiera preguntar esta mañana: ¿cuántos de ustedes creen en el Señor? Yo creo que todos, por eso están aquí esta mañana. En cambio, hermanos, habrá personas que no creen en el Señor. Sí, sí hay. No creen. Creen que ellos pueden solucionar solo las cosas. Permítame decirle, todo ser humano necesitamos a Dios. Y otra de ellas, de que viene un tiempo de que el mundo entero lo va a necesitar a Dios completamente. Porque muchas veces cree la gente que a Dios no lo necesitamos mientras estemos aquí en el mundo, mientras tengamos una buena entrada de finanzas, tengamos una buena salud, todo está bien, a Dios no lo necesitamos. Pero déjeme decirle algo: el día que parta de este mundo, vamos a necesitar a Dios, queramos o no queramos. Amén. Así que, hermanos, aquí hay un detalle. Cristo es el objeto de nuestra fe. Ahora, en la fe, número uno, no hay temor ni hay desesperación, porque luego, hermanos, tendemos a desesperarnos. Y le voy a decir algo, hermanos: es muy triste que haya personas cristianas desesperadas todavía, sabiendo de que Cristo tiene poder, sabiendo de que Dios tiene todo el control, sabiendo de que Dios es el que obra en todas las cosas. Pero como que hay ocasiones, hermanos, que queremos de que siempre todo camine sobre ruedas y que no venga ningún problema en la vida, porque el día que llega el problema, como que quitamos los ojos del Señor. Y permítame decirle: no, aún así tenemos que seguir creyendo y confiando en el Señor. Aunque los días sean malos, seguir confiando siempre en que todo estará bien en el Señor. Y de que si pasamos por situaciones difíciles, Él sabe lo que está haciendo con nosotros. No nos va a dejar solos. Entonces, en la fe no hay temor y ni hay desesperación tampoco. Y la pregunta es esta, hermano: ¿por qué a veces nos desesperamos? ¿Por qué razón? Porque a veces actuamos carnalmente, como que las emociones nos ganan. Así que en la fe no tiene nada que ver nuestra desesperación, para nada. Hay mucha gente que sufre, hermano, porque se desespera por las cosas, se pone nervioso, se pone intranquilo, o hay cosas que ya pasaron hace muchos años y aún sin embargo, cuando llega el momento de recordar nuevamente aquellas cosas, sigue igual de desesperada la persona. Le digo algo: a este tipo de persona le hace falta confiar en el Señor y saber que nada aquí en la tierra es eterno, que lo que es eterno es el Señor, y el día que estemos por la eternidad con el Señor, allá es donde está la eternidad, no aquí en la tierra. Así que la noticia, hermanos, que le dan ahora aquí
a Jairo, porque Jairo estaba esperando, hermano, de que el Señor fuera a hacer el milagro que él estaba esperando. Sin embargo, ya cuando llega la noticia de que su hija había muerto, las cosas cambian. Yo creo que Jairo estaba devastado. Imagínese el trauma, el dolor, perder una hija. Pero ya era tarde totalmente, humanamente hablando, para él. Ahora, ¿cómo se sentiría Jairo en aquel momento? Creo yo que si alguno de ustedes han pasado por esta situación, sabe cómo se sentiría aquel hombre al recibir aquella noticia, de que estuviera totalmente devastado, con mucha ansiedad, en medio del dolor, en medio de una multitud, hermanos, que se movía muy lentamente, como que cuando tenemos prisa, parece ser que los demás no se mueven. ¿No han observado esto? Cuando venimos tarde al culto, como que todo el tráfico viene despacito, viene lento. Todas las luces se ponen rojas. Y como que comienza una desesperación. Si yo tengo que estar en el servicio, yo creo que nos va a pasar lo que me pasó a mí en cierta ocasión. Íbamos nosotros al médico, íbamos a México, y en el camino me paró a mí, hermanos, a un sheriff. Y me dijo: usted viene a alta velocidad. Y lo más curioso de todo, que cuando yo iba manejando, él venía y yo iba, pero se dio la vuelta. Y dije: ¿y este? Y luego me dice: ¿sabe por qué lo paré? Dije: creo que sí. Viene muy, muy rápido usted, me dijo. ¿Tiene prisa? Sí. ¿A dónde va? Ya le platiqué: voy al médico, tengo una cita a tales horas en tal parte, en otra parte a tales horas. Me dijo: pues levántese más temprano, señor. Y esa es una gran razón. Y esto va también para nosotros, ¿verdad? Probablemente haya gente que diga: no puedo ir al culto porque se me presentó un problema. ¿Cuál problema? La almohada se me pegó. Pero la respuesta sería: levantémonos más temprano, ¿verdad? Porque a veces hay desesperación en nuestras vidas. Y la verdad, una persona desesperada es la que provoca, hermano, los accidentes en el camino. ¿No observamos que hay gente, hermano, usted viene a 80 y otro viene a 100 detrás de usted? Todos desesperados. Y hay ocasiones cuando venimos juntos, y mi esposa, ese también va a la iglesia, dicen. Va tarde. Ahora, este hombre, hermano, quizás en el momento donde estaba la desesperación, la mala noticia, en medio de una multitud que caminaba muy lentamente, hermanos, todo devastado. Probablemente la gente se empujaba uno al otro allí, hermano, y el corazón de Jairo deshecho, hecho pedazos, hermano. Puesto que aún Jesús se detiene todavía a atender a una mujer que tenía necesidad, una mujer que tenía 12 años sufriendo. Probablemente surgiría la misma pregunta: ¿por qué no se acercó más temprano al Señor? ¿Por qué tenía que ser exactamente cuando yo vengo y busco al Señor para que vaya a mi casa y ponga las manos sobre mi hija para que mi hija sane y viva? Pero no fue así. Ahora solamente le quedaba a él quizás regresar al hogar y encontrarse con su hija muerta. Ahora ahí se encontraba todavía Jairo, hermanos, enfrente de Jesús, quebrantado, devastado totalmente. ¿Y por qué no decirlo, hermano? Despedazado ahí, temeroso, porque aún Jesús le dice: no temas. Y esta es una palabra que podemos decirlo acertadamente. Temeroso aquel hombre ahí, desesperado, probablemente diciendo: ahora es demasiado tarde, he esperado mucho tiempo y no ha obrado. Aquel hombre se encontraba indefenso, sin esperanzas. Y créame que así puede haber mucha gente hoy en día también, y que probablemente no pase por un problema, hermano, de la pérdida de un ser querido, pero probablemente un problema grande que tiene en el hogar, y que es necesario también soltarle el problema completamente en las manos del Señor y esperar en Él, porque Él sabe lo que va a hacer. De que Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. De que le interesamos a Él, sí, hermano, sí le interesamos. Pero permítame mencionarle: el tiempo le pertenece a Dios, y Él obra como mejor quiere y como sabe que es mejor para la vida de cada uno de nosotros, hermano. ¿Sabe usted que mucha gente en la vida ha errado porque
se ha desesperado y no ha sabido esperar en el tiempo correcto de parte del Señor. Y después vienen los problemas. Después viene el por qué, Señor. ¿Por qué permites? No es que Dios lo haya permitido, sino que nosotros no lo permitimos solos. Amén. Ahora, a Jairo le llegan esas malas noticias, la triste noticia: su hija ha muerto. Mientras, como humanos que somos, tenemos una pregunta, o siempre decimos: mientras haya vida, hay esperanza, ¿cierto o no? Este es el dicho que tenemos como humanos que somos: mientras haya vida, hay esperanza. O a veces recurrimos a todos los medios posibles, ¿verdad? Le dan a usted una noticia: en tal parte está un buen médico, hay que ir a buscar ese médico. ¿O no es cierto? O cuando usted está enfermo, no falta quien le dé un remedio para que se ponga todo aquel tipo de medicamento, y al final no sabe ni cuál medicamento le ayudó. Somos muy crédulos, hermano, a lo que la gente dice cuando hay una necesidad. Pero la verdad, la credulidad debe estar en el Señor en todo tiempo, hermano. Porque como humanos que somos, siempre recurrimos, hermanos, a todos los medios posibles que hay en la vida. Pero la pregunta: cuando se acaba la vida, se acaba la esperanza, ¿cierto o no? Y que la verdad, cuando esto sucede, probablemente nos pasaría lo que a Job, cuando mueren todos sus hijos. La única respuesta que dio él: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que aunque a la misma vez podemos mirar la tranquilidad en un hombre que sabía confiar en Dios de todas maneras. Ahora déjenme mencionar esto: hay personas, hermano, que tienen conocimiento de Dios, y cuando llega un tipo de problema como esto, ¿cómo le reclaman? Le gritan, se enojan. Y le digo una cosa: es lo peor que podamos hacer nosotros, porque sin Dios nos vamos a encontrar desamparados en medio de este mundo, hermanos. La pregunta que le hacen: ¿por qué molestáis al maestro todavía? En pocas palabras, déjalo ya en paz. Ya no hay esperanza, ya tu hija ha muerto. Y la verdad, hermanos, de que en casos como estos, el pensamiento apropiado sería: la cosa ya está decidida por parte de Dios, se ha cumplido la voluntad de Dios, nos sometemos a ella. Como dijo Job nuevamente: Jehová me dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero el presente caso es un caso muy extraordinario y muy importante bíblicamente hablando, como lo observamos. Era para que el poder del Señor se manifestara, hermanos, en la casa de Jairo. ¿Por qué? Porque la muerte de esta niña no le pone un punto final, hermanos, a la narración de lo que dice aquí en la palabra, o a lo que estaba aconteciendo. No era allí el que ya se había acabado todo. No era allí. Y déjeme mencionarle: hay ocasiones que en la vida del ser humano también hay cosas que suceden, hermano, y no es el punto final. Probablemente, hermanos, apenas está comenzando el Señor a laborar en nuestras vidas. Cuando decimos ya no hay remedio, dejemos que Dios obre, y Dios sabrá lo que va a hacer con cada uno de nosotros, o con el problema que tengamos. Dejárselo completamente a Dios. Ahora, la respuesta de parte de Jesús cuando le llega aquella noticia mala a él: no temas, cree solamente. Ahora quizá usted se pregunte en qué tenía que creer. En lo que le había venido a decir al Señor, de que fuera a su casa y pusiera únicamente las manos sobre ella, sanaría y viviría. Y aún allí el Señor, hermano, le da aliento a él: no temas, no tengas temor, no tengas miedo, cree solamente. Y eso es todo. Que esto es exactamente lo que cada uno de nosotros debemos de hacer: creer solamente en Él y en nadie más, hermano. Aunque las cosas parezcan contrarias en todos los aspectos, seguir confiando en Dios en todo tiempo. ¿Sabe usted que el temor es lo opuesto a creer en Dios, hermanos? Y el único que puede eliminar, hermano, el temor es Dios. Nadie más lo va a eliminar.
Yo creo que esto es muy importante, hermano, y ojalá toda aquella gente que en la vida tiene desesperación o que le entra depresión, hermano, sinceramente, la recomendación es esta: creer solamente en Dios. No se va a encontrar una medicina mejor en este mundo, hermano, sino únicamente poner la confianza en el Señor en medio de sus temores, en medio de sus situaciones, por grandes que sean, hermanos. Así que, hermanos, creer totalmente en Dios, porque Dios cuida de los suyos. Él cuida de nosotros, hermano. Él no es un Dios descuidado, hermano. Él es Dios por la eternidad. Él no descuida a su rebaño. Y saber que Dios nos puede librar aún de cualquier circunstancia que haya en nuestras vidas. Pero recuerde una cosa: todo esto es en el tiempo del Señor. Cuando en realidad creemos totalmente en Él, hermano, Él sabe lo que está haciendo. Quizás diga usted, hermano, pero porque hay ocasiones que se lleva a veces a la gente porque es suya. Somos suyos. Y créalo o no, pero va a llegar el día en que el Señor nos va a llevar, nos va a llevar. ¿Cómo? Él sabe cómo y cuándo. Amén. Ahora, pero si uno cree en Dios, las cosas cambiarán. Pero si no cree en Dios, hermano, va a tener problemas siempre. Y es muy triste esto, hermano, porque hay ocasiones que nos enfrentamos con personas que dicen: es que yo no creo en Dios. ¿Qué quiere que haga? Nada. ¿Cierto o no? Porque usted no le puede meter a una persona que crea a fuerza. Si no quiere creer, no va a creer y no va a creer. Pero ¿sabe qué? El problema es de él. Cuando una persona no cree en Dios, tiene problema, y es el problema más grande que pueda haber en este mundo entero. El no creer en Dios es el problema más grande. Ojalá y todas las naciones llegaron a una conclusión de saber que el problema del mundo entero es no creer en Dios, hermano. ¿Sabe usted esto? Pero ¿sabe qué, hermano? Que tratan de eliminar todo lo que se pueda para que la palabra del Señor no se predique, o para que las iglesias no avancen. Ponerle todo obstáculo que se pueda, hermano, para que las iglesias no crezcan. ¿Sabe usted esto? Hablaba yo con una persona en un real estate en estos días pasados. Le preguntaba yo: ¿no habrá la oportunidad de encontrar un lugar más grande para estacionamiento? Porque no tenemos estacionamiento. Y le digo a usted, hermano, cuando venga a la iglesia, tenga paciencia, hermano. Si no encuentra lugar, busque el lugar, hable con el que se encarga ahí del estacionamiento para que lo acomode en un lugar, para cuando usted salga no tenga problema. Lo importante es que venga a la iglesia. Pero hay una cosa que voy a mencionar, me decía él: mira, hay un problema grande. Las iglesias grandes las están eliminando aquí en Arizona. Yo, ¿cómo? Dice: hay unas compañías que están haciendo apartamentos como los que tenemos aquí enfrente, y están comprando las iglesias grandes porque tienen propiedades muy grandes y están especiales para hacer apartamentos, y los pastores las están vendiendo. Dijo: poco a poco van invadiendo. Dijo: y creo yo que también esta es obra de parte de Satanás. Y créanme, hermanos, oremos por la iglesia, porque la iglesia debe de seguir siendo luz en medio de este mundo, hermanos. Que predique la palabra. Porque ¿cómo va a creer el mundo si no se predica la palabra? Ahora, el ánimo, hermanos, efectivo que el Señor le da a Jairo, hermanos, en ese momento tan terrible, es tan importante, hermano. Porque el ánimo del Señor es el que levanta al ser humano. Jesús habla al oído, hermano, o más bien había oído de lo que le estaban diciendo, de que ya era demasiado tarde, que ya su hija había muerto. Y lo que hace Jesús nuevamente, le presta atención a Jairo y le dice: ten ánimo, o no temas, cree solamente. Eso es todo. O sea, cuando llegamos al final también, hermanos, de nuestros propios recursos naturales, porque, hermanos, nosotros tenemos cierta capacidad, pero el que tiene todo el control y todo el poder es Dios, hermano. El que puede cambiar las cosas es Dios en nuestras vidas. Aún las cosas, por terribles que le hemos dejado a veces en el hogar para venirnos al culto, aún allí, hermanos, esas cosas soltémoselas a Dios completamente. Pero ¿sabe qué?
a mucha gente que en lugar de acudir a la iglesia se queda arreglando los problemas que tiene en el hogar, porque hasta el día que los arregle va a ir a la iglesia. Es demasiado tarde. Cuando tiene que venir, cuando están los problemas en el hogar, para buscar a Dios y soltarle el problema a Dios. Y cuando lo arreglará Él, cuando Él quiera y cuando Él sepa que es tiempo de arreglar las cosas. Y si no las arregla, negocio de Él. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, hermano. Porque no necesariamente Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos o lo que necesitemos a nuestra manera de necesitar, hermano. Porque Dios sabe qué es lo mejor que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Amén. Y voy a decírselo de esta manera. Por ejemplo, a la juventud, antes de casarse debería buscar primeramente a Dios. La juventud, antes de prepararse para un matrimonio, es tiempo de que busque a Dios en oración y clame a Él para que le enseñe con qué persona tiene que casarse y si se va a casar. Que no busque un mundano, hermano, porque el mundano lo único que va a hacer lo va a arrastrar, hermano. Son pocos, son contados las personas que cuando se casa con una persona inconversa, hermanos, que vienen a los pies del Señor y que le sirven al Señor. Pero la mayoría de la gente no lleva esas posibilidades. Pero es importante, hermanos, buscar a Dios aún para ese tipo de cosas en la vida. ¿Por qué? Porque se va a echar un lazo. Oiga bien lo que voy a decir, se va a amarrar ese lazo que le ponen cuando se casa. No es para un día, es para todos los días de su vida. Aunque hay gente que lo corta a tiempo o cuando quiere, pero déjeme decir una cosa. Es necesario buscar a Dios en todas las cosas, en todos los problemas que se presentan. Amén. Así que cuando llegamos a nosotros al final de nuestros recursos humanos, hermano, es necesario también creer en estas palabras de parte del Señor. No temas, cree solamente, hermanos. Es todo lo que tenemos que hacer. El Señor no le pide otra cosa a Jairo. Es lo único que le pide. Se destaca la importancia aquí, hermano, de la fe en medio de las crisis. Y la verdad, hermano, cuando usted está en crisis, tiene fe en Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en una crisis tremenda, hermano? Por ejemplo, en el tiempo de recesión, que la situación fue devastadora. ¿Cuántas pérdidas materiales hubo? Bancos se cerraron, hermano, y mucha gente perdió dinero y todas estas cosas, casas, hermano. Pero aún allí hubo gente, hermanos, que supo poner su fe en el Señor. Y hubo ocasiones que creían que ahí, hasta ahí iba a llegar las cosas, que aquello estaba por perdido. Y sin embargo, Dios estaba abriendo otro tipo de puertas para que usted fuera también bendecido. Amén. ¿Por qué? Porque así obra Dios. Es que nosotros no tenemos que decirle a Dios qué tiene que hacer, sino que Él es el que quiere que usted y yo creamos lo que queremos, lo que tenemos que hacer, pero creer en la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, no quiere decir, hermanos, que la sanidad o cualquier otra obra, hermanos, de Dios se pueda ganar, hermanos, únicamente con el esfuerzo humano. No. Y ahí se nos mostró el Señor a Jairo. No son los esfuerzos humanos. La última palabra la tiene Él. Aunque haga lo que haga un médico, la última palabra la tiene Dios, hermano. Aquí más bien ilustra, hermanos, la necesidad de que debemos de tener mucha fe en Dios, hermano, aunque las cosas vayan mal siempre, aunque las circunstancias no estén bien en nuestras vidas, o aunque estemos desalentados en ciertas ocasiones, hermano, sino creer en aquel que todo lo puede hacer posible, hermanos. Era un imposible grande ahora para Jairo volver a mirar a su hija, hermano, levantada de pie. Marcos 9:23 dice la palabra: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y nuevamente la palabra creer, creer, creer. Aún para la salvación, lo único que tenemos que hacer es creer en Él, hermanos. Amén. Esta palabra, hermanos, sinceramente, hermanos, es muy importante y muy significante en la vida de cada cristiano, en la vida de cada ser humano. Número 2, hermanos, en la fe no hay lamentaciones ni quejas tampoco.
Yo no sé cuántas veces hay escuchado a usted personas que se quejan demasiado, hermano. Le da un abrazo hoy y tiene que consolarlo, y mañana tiene que darle otro para consolarlo. Vive de puros abrazos. Y como que se acostumbra a ese tipo de persona, hermano. Como que ya cuando lo vea lo está ahí esperando para que le dé otro abrazo para volverse a consolar. Vaya consuelo. Pero en estas otras cosas, hermano, debemos tener mucho cuidado, hermano, en las cosas del Señor. De que en la fe no hay lamentaciones y ni quejas tampoco. Dígale que está enseguida. Así que ni para qué quejarnos. Amén. No sé si usted haya escuchado personas que saludan y le dicen: ¿cómo le ha ido? Pues ni para qué quejarme. Si me quejo, pues nadie me va a hacer caso. Y es la realidad. Y hay cosas, hermanos, que pues llegaron, y ahora qué, pues seguir confiando en Dios. Todo es de Dios, ¿sí o no? Así es. Así que, hermano, la fe no tiene nada que ver con este tipo de actitudes de lamentaciones y quejas, hermano. Nada. Cuando alguien se queje, hermano, y que siempre quejando, diga: ¿dónde está pues su fe? ¿Qué le pasa allí? ¿Sabe usted que la fe va en contra de la lógica siempre? Siempre. Aunque quizá diga: bueno, pero es que lo que es obvio no se pregunta. Pero cuando usted habla de fe, la fe va en contra de la lógica todavía. Aquí, en pocas palabras, Jesús le estaría diciendo a Jairo: la gente te puede decir que ya está muerta, que no hay nada que hacer, pero no son ellos los que tienen la última palabra. Puede ser, hermanos, de que al escuchar aquella noticia, lo único que le quedaba a Jairo era sufrir. Como aquellos matrimonios que cuando se casan dicen: pues ya me casé, me llevo esta cruz, lo único que me queda es sufrir todos los días de mi vida. Y como que le ponemos una cruz, decimos: es una cruz. No, no es cierto, eso no es una cruz. La cruz significa muerte. Quizás dice: pues por eso dice que me casé, pues se murió. No, tampoco. No es eso. Lo único que quizás humanamente hablando, lo único que le quedaba a estas personas es decir: esta es una tragedia, ya murió, olvidemos la situación. Cuando estamos en Cristo, hermanos, podemos decir: para mí el vivir me es ganancia. Perdón, el morir me es ganancia. Y esto es importante. Y no toda la gente dice esto, hermano. En cambio, me ha tocado escuchar personas, hermano, en funerales, que lo único que hacen es decir: gracias a Dios, porque ahora ya está con Él, el Señor, para siempre. Ya no se queja. Claro, nos quejamos porque somos humanos, pero llega el día en que tenemos que admitir: se lo llevó porque es suyo. Amén. Sin embargo, la respuesta, hermanos, a cualquier circunstancia, ya sea suave o trágica en la vida, no es lamentarnos. Y aprendamos de esto: no es lamentarnos ni es quejarnos tampoco. La respuesta es el consuelo y la certeza que Jesús nos da en la palabra: no temas, cree solamente, hermano. Eso es todo. Solamente creamos. Pero qué difícil es cuando pasamos por la situación o que alguien le dice: hermano, solamente crean en el Señor y eso es todo. Y no le han dicho: es muy bonito decir, pero cuando usted está pasando por la situación, pudiera decir lo mismo. Para el que cree, puede decir lo mismo todavía. Amén. Así que si alguno de nosotros, hermanos, quizás hemos estado tristes por la pérdida de un ser querido, recordemos lo que dice las Sagradas Escrituras, hermano: no están muertos, sino que duermen en el Señor, esperando aquel día de la redención del Señor. ¿Por qué? Porque allá hay vida eterna. De que ya no tienen dolor, ya no tienen dolor, ya no tienen problema, ya no tienen problema. De que allá no hay sufrimiento, allá no hay sufrimiento. La Biblia lo dice y yo creo lo que la Biblia dice. Usted debe de creer lo que dice en las Sagradas Escrituras. Amén. Me encontré con una persona, hermanos, que me dijo: es que yo no creo en las religiones. Yo no te estoy diciendo que creas en religiones, cree en Jesús y eso es todo. Cristo es una religión. Pero ¿cómo? Sencillo.
Cuando tú crees en Él, es una relación personal con el Señor. No es tanto lo que el hombre dicta aquí en la tierra, es lo que la Biblia dice, hermanos. Y vuelvo al mismo punto, creer en Él. Y la pregunta sería, hermanos, ¿toda la iglesia en realidad creerá totalmente en Él? ¿No será que haya gente, hermano, que le sirve a Dios cuando todo está bien? ¿No será que cuando todo va bien, bendito sea el nombre del Señor, lo adoramos, lo alabamos, venimos al culto? Y cuando todo va mal, hermanos, ni nos aparecemos en ningún lugar. Tendemos a escondernos, tendemos a aislarnos. Hermanos, es importante, hermanos, hacer nuestras las sagradas escrituras y lo que dice Jesús, creer solamente, y eso es todo, hermanos. Amén. ¿O no hay amén, hermano? Así que, hermanos, la palabra del Señor dice ahí en Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? La misma palabra nuevamente, creer en Él. Hermanos, que Él es la vida, hermanos. Él es el todo. Sin Él no podemos movernos, sin Él no podemos existir, hermano. Yo me pongo a meditar qué grande es la misericordia del Señor, de que aún hay gente que no cree en Él y Dios le permite que siga viviendo. Si usted fuera Dios, ¿le permitiría a alguien que no cree en usted que siguiera viviendo? Yo creo que los aniquilábamos. Pero gracias a Dios que nomás Él es Dios. Porque si no, ninguno de nosotros habíamos llegado a creer en Dios, hermano, porque nos habían aniquilado antes de tiempo. Es que Dios es misericordioso, hermanos. Así que, hermano, la demora del Señor puso a prueba la fe de Jairo. Sabiendo que estaba muerta, siguió aún ahí parado, esperando en el Señor. No sé si probablemente haya pensado él de esta manera. Déjeme decir, yo humanamente estoy hablando en este punto, que haya dicho: total, ya se murió, puedo esperar más. Ya que Él me dice que crea, yo voy a creer, yo voy a confiar. Él me dice que no tenga temor, no voy a tener temor. Voy a creer que Él va a ir y que va a poner sus manos sobre ella y que se va a levantar. Ahora ya no era únicamente sanidad, sino que era también resucitación para su vida. Así que, hermanos, número 3, una fe firme concede el pedido del creyente. Oiga bien, una fe firme, no una fe en lo que él piensa o en lo que él quiere, porque son dos cosas muy distintas. Una fe firme que cree únicamente en Él. Ahora, aquí hay un punto importante en versículos 41 y 42. Jesús levantó a la hija de Jairo. Versículo 41 y 42 dice la palabra: y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cumí, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Todo diferente ahora. Y déjeme decirle que a donde llega Jesús, llega la vida, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es vida, Jesús tiene poder. Él es el único que tiene toda la autoridad y todo el poder para darle la vida al ser humano. El único que puede restaurar, el único que puede sanar, el único que puede levantar a uno a los muertos, hermano. Él es. Como iglesia, como cristianos, usted y yo estamos más que bendecidos. No lo tome como una carga el servirle al Señor, sino que es un privilegio venir y adorar, hermanos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, al Todopoderoso, hermano, al que tiene el control del mundo entero. Él es y nadie más. Él es, hermano. Así que, hermanos, después de haber levantado a aquella niña, hermanos, y puedo decirlo ahora, Cristo, hermanos, triunfó sobre la muerte. El único que tiene la autoridad y el poder sobre la muerte se llama Jesucristo, hermanos. Ahora, déjenme mencionar
tengamos fe solamente en el Señor, de que lo que Él decida está bien hecho, mis hermanos. Jesucristo sanaba enfermos, sanaba y resucitaba a los muertos. Pero en realidad, aunque la prioridad más importante para Él era salvar las almas, hermano, pero de que Él puede sanar, Él puede sanar. De que Él puede liberar, hermano, a una persona de una enfermedad, Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es la única autoridad en todas las cosas, hermano. A Él le place sanar, a Él le place resucitar. Me dijo el hermano Abdías en cierta ocasión, dijo: yo pude mirar con mis ojos, ver a una tía mía, dice, que el Señor resucitó. Oiga, esto es grandioso, hermanos. Yo no sé si toda la gente se atreviera, hermanos, en medio de un funeral, llegar y poner la mano y decir al muerto: levántate, o darle una palabra y decirle: levántate en el nombre del Señor. Para esto tendría que ser Dios el que lo hiciera, hermanos. Ahora, 5 puntos importantes que siempre se deben de meditar en esta o en cuanto a la palabra. Primeramente, ¿qué nos enseña aquí la palabra del Señor sobre Dios? Y hay una cosa, es de que el Señor siempre honra la fe de todos los que vienen a Él. Oiga bien esto, por medio de Jesús. O sea, no hay entrada al Padre, no hay entrada a Dios sin Jesús. Cristo es la puerta y sigue siendo la puerta y seguirá siendo la puerta por la eternidad. No hay otra. No le busque por otros lados. Número 2, ¿qué nos enseña aquí la palabra del Señor sobre la humanidad pecadora? Porque somos pecadores. De que la enfermedad y la muerte, hermanos, son realidades que tenemos que enfrentar en medio de esta vida. Y todo porque el hombre cayó en el pecado. Esa es la realidad. De que nuestro mundo, hermanos, necesita desesperadamente el toque y la gracia de Dios, pero por medio de Jesucristo. Por nadie más, solamente por medio de Jesús. Número 3, ¿qué nos enseña aquí la palabra acerca de Jesucristo? De que Jesús se preocupa, hermanos, por los que sufren, y de que Él hace su trabajo en su tiempo. Ojalá y no grabemos esto en nuestro corazón. Para aquellas personas que están esperando, hermanos, y que todavía Dios no ha obrado, tranquilo. Él obrará, Él sabrá cuándo. Todo es en el tiempo del Señor. Número 4, ¿qué quiere Dios que sepamos, hermanos, aquí en cuanto a la palabra? Que podamos acudir siempre a Jesús, hermanos, con nuestra petición, sin importar quiénes seamos o qué hayamos hecho. Porque la verdad, Él es el único que nos puede ayudar. Debemos de acudir a Él como jefe, que es nuestro Señor, porque Él es el que nos guía. Creyendo y no temiendo, hermanos, Dios honra, y lo vuelvo a mencionar esto, una fe, aunque a veces nuestra fe no es perfecta, el Señor la honra. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe es sincera en el objetivo, y ese objetivo en nuestras vidas se llama Jesús, hermano. La última, ¿qué quiere Dios que hagamos en esto? Dios quiere que siempre acudamos a Él con cualquier petición, que confiemos en Él sin importar la circunstancia o la situación en que nos encontremos. ¿Por qué? Porque Él es digno de confianza, ya sea para sanar nuestras enfermedades, para vencer al enemigo, aún al llamado muerte también. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque podemos mirar la cruz y la tumba quedó vacía, hermanos. El nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor hay poder, hermano. Él es el que venció aún al diablo y venció la muerte en la cruz del Calvario, hermanos. Hay poder en Jesús. Y le digo en esta mañana, no temamos, creamos solamente en Él. Aunque la fe vaya en contra de la lógica, hermanos, Jesús responde en medio de nuestra desesperación. No importan las circunstancias, acerquémonos a Él. Y yo lo voy a invitar esta mañana, hermanos, si hay alguna necesidad, pasemos al altar,
a orar unos momentos antes de salir de este lugar. Póngase de pie. De que hay necesidad en nuestra vida, sí hay, pero es necesario poner nuestra necesidad en las manos del Señor y saber esperar en su debido tiempo. El altar está abierto, hermanos, para que si alguien quiere orar, puede pasar, inclinarse ante el Señor y pedir conforme a la palabra del Señor. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre esta mañana. Hoy te pido que tú ministres, que tú bendigas en este altar. Una mañana, Padre, donde tus hijos se han dado cita para venir a honrar y bendecir tu nombre en este servicio, Padre. Pero ¿cuántos vendrán con necesidades? Problemas, Padre, que no se han podido solucionar en algunos en la vida. Amado Señor, creemos en tu voluntad, que lo que tú hagas está perfecto. Y permite, Padre mío, que aquí en este altar que hagamos ante tu presencia, que se haga tu voluntad también. Hoy te pido por cada hermano, cada hermana que se ha llegado aquí a este lugar. Bendice a mi hermana, Señor, esta mañana, según su necesidad. Amado Dios, permite únicamente, Padre, que puedan creer en lo que dice la palabra. Hoy te ruego, Padre mío, por cada